Bueno, en el siguiente ejercicio de sombras encontramos una edificación la cual contiene en el primer bloque una cubierta a un agua, en el segundo bloque una cubierta a dos aguas y en el bloque central lo que podría ser la terraza del edificio. Contamos con que nos dan la luz directa, la cual es L, y la proyección horizontal, la cual se denomina L sub 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener las líneas que están ocultas de estos volúmenes. Bueno, listo. Tendríamos ya las líneas ocultas, eso para generar mayor claridad del dibujo. Entonces ahora, siguiente, vamos a terminar las sombras propias, arrojadas y autorrojadas. Para esto se aconseja mejor enumerar los puntos o nombrarlos con distintas letras. Bueno, después de tenerlas ya nombradas con letras diferentes, se produce, pues empezamos a sacar la sombra de izquierda a derecha en la misma dirección de la luz. Entonces iniciamos con el punto AB. Vamos a obtener la sombra de esta arista vertical. Entonces proyectamos de B, proyectamos una línea paralela a la luz directa y de A una línea con la proyección horizontal. Ok, entonces cuando se cruzan las dos líneas anteriormente mencionadas, determinamos la sombra sobre el suelo que genera el punto B. Entonces podemos determinar que la sombra de la arista B nos va a producir sombra sobre el suelo y también sobre la pared. Por ende, la proyección sobre una pared vertical va a ser paralela a sus aristas verticales. Listo, entonces la proyectamos verticalmente. Para terminar de generar la sombra sobre la parte de la terraza del edificio, entonces se produce paralela a la línea de proyección horizontal, que sería paralela a la anterior. Entonces, simplemente se traza paralela. ¿Hasta dónde? Hasta que se intercepte con la línea de proyección de luz directa que hemos proyectado desde el punto B. Bueno, entonces seguimos con el recorrido de la sombra, que sería el recorrido lógico. Entonces pasaríamos al punto C. Para hacer la sombra del punto C, decimos que será sobre la azotea, sobre la terraza. Y entonces hacemos lo mismo que en el paso anterior. Proyectamos una línea paralela a la luz directa desde el punto C. Y también proyectamos la línea paralela a la proyección horizontal. Listo, entonces tendríamos la proyección. Entonces, para la sombra del punto BC, que es un elemento inclinado, esta sombra irá sobre la horizontal. Entonces se determina por esta línea auxiliar, por una línea auxiliar que se va a trazar desde la sombra, que va desde la sombra del punto C hasta la sombra del punto B. Listo, entonces esta desde la sombra del punto B hasta la sombra del punto C, que sería una línea auxiliar que acabo de trazar, pero no va hasta ahí, sino hasta
de la luz entonces tienen su sombra propia. Lo mismo la parte de este volumen, entonces también se genera sombra propia. Bueno, para generar la sombra de este punto G, hacemos el mismo procedimiento que se ha venido pues realizando. Sacamos la paralela de la luz directa desde el punto G y la proyección horizontal desde este punto de abajo. Listo, entonces tenemos la proyección de la luz directa y de la proyección horizontal, y la sombra del punto G sería esta. Entonces la sombra generada de esta arista es horizontal, por lo tanto la traemos horizontalmente acá al suelo. Se proyecta igual una paralela de la misma medida, de la misma manera, con esta arista que también es horizontal, por lo tanto su sombra va a ser horizontal, por ende llevamos una paralela que se una pues de la anterior hasta la siguiente edificación. Listo, entonces ahora para proyectar del volumen más alto, entonces lo hacemos lo mismo, proyectamos con una luz directa desde C, pues esto es para ver la sombra que genera sobre el suelo. Entonces desde el punto C, y la proyección horizontal ahora la vamos a proyectar desde el punto inferior del volumen más alto. Entonces en este punto se nos cruzaría. Entonces la sombra del punto DC, como vemos que es horizontal, entonces de esa misma manera la trasladamos desde este punto. Con las mismas medidas la copiamos y la trasladamos. Listo, entonces ya tendríamos trasladada el punto C. Ahora vamos a hacer la proyección, la sombra que generaría pues D sobre el suelo. Para eso hacemos el mismo procedimiento de proyectar luz directa y proyección. Listo, después de proyectar ya tendríamos la sombra del volumen más alto. Vamos ahora con la sombra de este tercer y último volumen. Listo, entonces para hacer la sombra del elemento de hacemos el paso que siempre hemos hecho. Entonces generamos la paralela a la luz directa y desde su parte inferior pues una proyección horizontal, y en ese tendríamos la sombra del punto E. Ahora hacemos lo mismo con el punto H, proyectamos luz directa y proyección horizontal. Entonces tendríamos acá los dos, pues, para ir acelerando luz unida. Ahora lo consiguiente es pues como anteriormente, es como esta arista horizontal, simplemente se copia con pues, sus dimensiones. A partir de acá la traigo acá y la proyecto de la misma manera. Listo, entonces ya la copiamos de la misma dimensión. Y para terminar la sombra de la figura sería la proyectada continuamente. Lo mismo sería proyectar desde la F pues la luz directa, y tendríamos la sombra de nuestro ejercicio. Entonces así terminaría la sombra de nuestro ejercicio.